Resulta que ayer el gremio de los productores de petróleo presentó un informe por demás muy interesante, en donde se evalúa cuál puede ser el impacto de las distintas propuestas que se están haciendo desde las campañas presidenciales sobre la economía nacional a la hora de decir paramos la producción de petróleo, paramos la exploración o empezamos a reducir la misma. Y ese es un discurso que de manera inevitable va conectado, Paola, con hablar de combatir o tratar de detener el cambio climático. Así que por eso, esto que estábamos hablando con Ban Ki-moon liga perfectamente con lo que vamos a hablar con su siguiente invitado. Sí, señor Juan Pablo, usted muy bien lo decía, se trata de un informe que revela la Asociación Colombiana de Petróleo, en donde se plantean dos escenarios, se hace un análisis sobre dos posibles escenarios que tienen que ver, un primer escenario con una política de sostenimiento de la exploración y producción de petróleo y gas, y un segundo escenario, un futuro B, con una política energética de debilitamiento de esa exploración y producción de petróleo y gas en Colombia. Esto en los próximos 4 años, cuando pues va a llegar un nuevo gobierno. Y esto se relaciona justamente con los escenarios que plantean los diferentes candidatos a la presidencia que hoy se están disputando su llegada a la Casa de Nariño, porque usted sabe, Juan Pablo, pues que, por ejemplo, en el caso de Federico Gutiérrez, también en el caso del ingeniero Rodolfo Hernández y hasta Sergio Fajardo, pues han hablado de lo que sería el escenario A, que es mantener o sostener la política de exploración y producción de petróleo, mientras que el candidato Gustavo Petro ha hablado de un desescalamiento del modelo extractivista y de debilitar esa exploración y producción. Esto, pues, según lo que dice la ACP, va a hacer que en 5 años caiga 47% la producción de petróleo y 27% la producción de gas en el país, y por supuesto todo lo que esto genera, que es menos ingresos para el país, porque pues el petróleo es una de las fuentes principales de dinero para Colombia, y además que se suban, por ejemplo, los servicios de gas, el precio de los combustibles para los usuarios, y ahí es cuando ya nos toca directamente a los ciudadanos este tema. Sobre particularmente esa cifra que da la Asociación Colombiana de Petróleo, que tiene que ver con el 47% de reducción en la producción de petróleo, le preguntamos ayer al candidato Gustavo Petro en medio de la entrevista que usted le hizo desde Hacienda Santa Bárbara, Juan Pablo, y si quiere escuchemos qué fue lo que nos respondió para después entonces hablar con el presidente de la ACP. Y al hablar específicamente de la propuesta suya, candidato Gustavo Petro, la ACP dice que se reduciría en 21 billones de pesos las inversiones en el sector y la producción de petróleo, de crudo, caería 47%. Esto, por supuesto, implicaría que a los colombianos se nos aumenten los precios de los combustibles cuando vamos a ir a echar gasolina a nuestro carro, o por ejemplo la factura del gas, la factura de la energía también. ¿Usted sigue insistiendo en su propuesta de hacer ese desescalamiento del modelo extractivista? Lo obvio es, digamos, el mundo va a ser, no que caiga 47%, el mundo va a ser que caiga al 100%, porque si no muere la humanidad. No hemos irradiado públicamente aún, y los medios de comunicación en esto tienen una responsabilidad, lo que se llama la crisis climática. Es que la crisis climática no es de mentiras, no es un juego. Puede acabarse la especie humana en un siglo. Nuestros nietos pueden vivir dramáticamente lo que es una vida que para nosotros ha sido mejor. La perspectiva de una vida mejor para nuestros hijos se pierde si no somos capaces de salir de la economía fósil. Esto hay que hacerlo en una transición tranquila, que es lo que yo he propuesto para Colombia. Pero no es fortalecer la economía fósil lo que le conviene a Colombia, es debilitarla. ¿Debilitarla a cambio de qué? A cambio de que produzcamos maíz, a cambio de que transformemos el maíz, a cambio de que produzcamos alimentos, a cambio de que transformemos los alimentos, a cambio de que produzcamos confecciones, a cambio de que seamos exportadores de leche, no de petróleo.
Ya vendrá alguien a decirme que es que que un barril de leche vale menos que un barril de petróleo. El año pasado el barril de petróleo valió 0 pesos. El mundo va a salir del carbón y el petróleo por la vida. Y Colombia puede tener un gran potencial en la agricultura, en la agroindustria y en la industria. Solo por ponerte un ejemplo, exportando petróleo tenemos 150.000 puestos de trabajo. Exportando café podemos tener 1 millón. ¿Qué preferimos? ¿El dólar o el trabajo? Bueno, eso fue lo que respondió entonces, sí señor, ayer el candidato Gustavo Petro frente a este escenario B que plantea la Asociación Colombiana de Petróleo, la industria petrolera en Colombia, de lo que puede pasar si se debilita la exploración y producción de petróleo y gas en el país. Quiero saludar por eso hasta ahora a Francisco Lloreda, él es el presidente de la ACP, la Asociación Colombiana de Petróleo, el gremio que reúne a las empresas petroleras en Colombia. Y usted escuchaba, doctor Lloreda, lo que responde el candidato Gustavo Petro. No solamente se trata de que caiga un 47%, como ustedes lo están advirtiendo, sino que caiga 100%, porque el mundo moriría si seguimos consumiendo estas energías fósiles. ¿Usted qué opina sobre eso? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para Juan Pablo, para toda la audiencia de la W. Lo primero, voy a responderle independiente de quién hace el planteamiento de política pública, por cuanto no me corresponde inmiscuirme en el debate electoral. Pero sí es muy importante que todos los colombianos tengan información e información veraz. Eso es lo que hemos buscado con la publicación de este informe económico. Este informe, como lo estaba señalando, establece 2 escenarios. Un escenario es darle continuidad a la industria del petróleo y gas en Colombia, buscando mantener el nivel de producción que ya tiene, el nivel de exploración durante un tiempo importante. Y el otro escenario es el de debilitamiento a la industria de manera deliberada, con el propósito de que esta pues, no siga jugando el rol que juega en la economía y en las finanzas nacionales. Dicho lo anterior, me gustaría, Juan Pablo, señalar lo siguiente, y es, no podemos negar el incremento de la temperatura en el planeta, independiente de una discusión que hay en la comunidad científica sobre si esa anomalía en la temperatura es causada únicamente por el ser humano, por el hombre, o si responde a uno de los ciclos de incremento de temperatura en el planeta de los que se han dado también en los últimos 600 millones de años, donde ha habido épocas de altas temperaturas, eras de hielo, y hay incluso quienes indican que la anomalía en la temperatura actual inicia hace unos 300 años. Pero independiente de eso, lo cierto es que si hay una anomalía en la temperatura, el cambio climático es real. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el mundo demanda energía, va a continuar demandando energía, va a continuar demandando petróleo y gas durante varias décadas, por lo menos 30 décadas, 3 décadas más. Y eso va a ocurrir independiente de lo que haga o deje de hacer Colombia. En eso no nos equivoquemos. Las distintas proyecciones de demanda de petróleo y gas en el mundo así lo señalan. Señalan incluso que en el escenario más ambicioso desde el punto de vista ambiental, entre más del 70% de la energía va a estar ligada a los combustibles fósiles, entre ellos, por supuesto, los líquidos, el petróleo. Entonces, esa es una realidad de apoyo que hay quienes la quieren aceptar hoy o la quieren negar. Pero ese negacionismo... ¿Me escucho? Sí, sí. No, le quería preguntar también, doctor Lloreda, sobre el escenario A, esa política de fortalecimiento, de sostenimiento mejor de la exploración y producción de gas, en donde, pues ya lo mencionábamos, están muy en línea con las propuestas que hacen los candidatos Federico Gutiérrez, incluso Sergio Fajardo y hasta el ingeniero Rodolfo Hernández. En ese análisis que ustedes hacen
sobre ese escenario, pues hablan de que Colombia generaría ingresos por 105 billones de pesos al próximo gobierno y además se incentivaría en 84 billones de pesos las inversiones al sector durante también el siguiente gobierno. ¿No son estas cifras como muy maravillosas? ¿De dónde salen? ¿De dónde sale 105 billones de pesos que va a generar la industria? Es porque se está proyectando un aumento en el precio del petróleo y también si se tiene en cuenta lo que dice el candidato Petro, que el mundo está incluso acabando con esta industria, entonces ¿quién le va a comprar a Colombia petróleo? ¿Y de dónde salen esas cifras tan guau? Más allá de quienes hacen los planteamientos de política pública en esta época, permíteme hacer una serie de reflexiones. Lo primero es que no es cierto que el mundo esté acabando con la industria del petróleo y gas. Eso no es cierto. Cosa distinta es que el mundo esté avanzando en un proceso de diversificación de fuentes de energía, lo cual pues tiene todo el sentido, pero entendiendo que cada región del mundo y cada país es distinto. Una es la realidad de los países europeos, otra es la realidad de la India, otra de Estados Unidos, Canadá, otra es el caso de Colombia. Lo primero, tan es así que si usted aprecia lo que está ocurriendo hoy día en Europa, en el marco de la crisis energética que está presentando, lo que en este momento Europa está indicando es que necesita no solo regresar a algunas fuentes de energía que ya había proscrito como la energía nuclear, sino que también están revisando la posibilidad de retomar algunos de los combustibles fósiles. Uno no escucha a Noruega, que depende principalmente del petróleo, diciendo que va a acabar con el petróleo. No, eso no es así. Uno no escucha a Canadá, que es uno de los grandes productores de petróleo y también es líder en materia ambiental, indicando que va a acabar con la industria petrolera. No, hay un proceso de diversificación y transición energética y ese no es incompatible. Es lo importante entender que no es incompatible en las próximas décadas con hacer un aprovechamiento responsable de los recursos del subsuelo. Pero no me ha respondido la pregunta, doctor Lloreda, ¿de dónde salen esas cifras tan grandes, tan optimistas? Porque si 105 billones de pesos, es que aquí lo volví a anotar, Paola, porque sí, parece en importantísimo. Ingresos para el país, claro. 81 billones de pesos en inversiones en este sector. Entonces, si el petróleo es tan importante para Colombia, ¿por qué, digamos, en este momento no lo vemos reflejado en las finanzas públicas del país, en donde tenemos un déficit fiscal gigante, necesitamos cada vez más plata y la única solución del gobierno es endeudarse y no utiliza entonces estos recursos? Ayer vimos las ganancias de Ecopetrol que se doblaron frente al primer trimestre del año pasado y entonces, ¿qué está pasando con esa plata? ¿Dónde se está yendo? Sí, le voy a responder directamente a esta pregunta y la siguiente, y es, esos 105 billones de pesos salen de las proyecciones que hay de ingresos para la nación en los próximos 4 años. Hoy día la industria aporta alrededor del 18% de los ingresos fiscales del país. Son más o menos entre 20 y 24 billones de pesos al año. Eso es lo que está aportando la industria de hidrocarburos a nivel fiscal y en dividendos. Entonces las cifras no son sacadas del sombrero. Y este escenario A es un escenario sobre la premisa de mantener la producción en alrededor de 750,000 barriles, lo cual tiene todo el sentido. Entonces lo que quiero señalar es que esas cifras no son cifras sacadas del sombrero en absoluto. Es más, le voy a dar otras cifras y estamos hablando de alrededor de 105 billones de pesos. ¿Me escuchan? Pero sí. También ahí no estamos contabilizando algo muy importante y es los ingresos en regalías para las regiones y para todos los departamentos del país. Sí. Pero en el escenario B lo que sí estamos también señalando es que un debilitamiento de la industria a lo que conduciría es a que Colombia, por un lado, pues este sector dejaría de invertir alrededor de 20 billones de pesos en el sector. Por otro lado, en el próximo gobierno a la nación le dejarían de ingresar unos 13 billones de pesos. Claro. ¿Por qué 13 billones de pesos y no más? Porque de todos modos la producción estaría cayendo de manera gradual durante los próximos años, pero el gran golpe a las finanzas no se vería el próximo año. Y veríamos una reducción en regalías del 5%, de 5 billones, pero cuando esto lo miramos en el mediano plazo, a 10 años, pues estamos hablando
de unas pérdidas muy importantes para la nación. Pero mire, usted preguntaba que por qué no se está viendo ahorita, ¿no? Sí. Claro que, es decir, si hoy día Colombia, y Juan Pablo, si hoy día Colombia tiene un déficit fiscal que cercano al 7%, un nivel de endeudamiento tan alto, pues imagínense que en este momento el país no contara con los ingresos de la industria del petróleo y gas. Es decir, estaríamos en una situación aún más complicada. Pero mire, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, yo aquí quiero plantearle pues el escenario que de todas formas tenemos que hacer. Usted escuchaba hace un instante, estábamos con Ban Ki-moon, que dice que de todas formas esto es de ahora, las decisiones tienen que tomarse en este momento. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es entonces en los próximos 4 años, ¿cuándo podemos en Colombia empezar a hablar de una reducción en la producción y de paso de consumo de los hidrocarburos, toda vez que usted nos habla de Noruega? En Noruega en este momento hay un debate gigantesco porque los pueblos originarios del norte de ese país no quieren dejar quitarse las tierras para que siga aumentando la explotación de hidrocarburos en esa zona, por el daño que están viviendo, pero sobre todo porque ellos, que vivían en las nieves perpetuas, ahora están viendo cómo se les descongela día tras día más ese escenario que era vital para ellos. O sea, ellos están viendo un cambio. Nosotros, de repente, no en términos climáticos ni ambientales, de momento. Pero tendremos que plantearnos en algún momento de nuestras vidas, usted como jefe gremial, pero nosotros también como habitantes de Colombia, el cambio, el dar el salto. Entonces, si no va a ser en 4 años, ¿cuándo va a ser? O entonces dentro de 4 años vamos a entrar en la misma discusión y ustedes los petroleros van a decir, no, todavía no, y vamos a ir aplazando y aplazando y aplazando, mientras sus hijos, los que yo no tengo, ven cómo se va agotando el planeta, que se va a convertir en una pesadilla. Y eso no lo podemos negar. Juan Pablo, permítame señalar lo siguiente. Es que en ningún momento estamos negando la importancia y la necesidad de avanzar en un proceso de transición y diversificación energética. No en absoluto. Pero hay que hacerlo de manera realista y responsable. Un dato que usted está pasando por alto es el siguiente. De las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por actividades del ser humano, Colombia aporta hoy día el 0.04%. Asia aporta alrededor del 53%, América del Norte 18%, Europa 17%. Entonces debemos entender que nosotros podemos pararnos en las pestañas como país e incluso como industria, pero si no hay una corresponsabilidad internacional, los avances van a ser muy limitados, que es un poco lo que estaba señalando Ban Ki-moon hace un poco en la entrevista. Pero vamos más allá. Cuando hablamos de los gases de efecto invernadero que produce Colombia, vemos que a diferencia de lo que pasa en Europa, alrededor del 30% está asociado al sector energético y de eso como 5% a la operación de la industria y 12% al transporte, pero el 60%, prácticamente el 60% está asociado a lo que se llama el OFOLU, que tiene que ver con gases de efecto invernadero que emite el sector agrícola, ganadera, lo que tiene que ver también con mal uso de las tierras, en fin. Sí. Entonces, lo que quiero decirle es que esta industria está aportando lo que le corresponde y tenemos un compromiso clarísimo en 2030 de reducción de gases de efecto invernadero en la operación de la industria en un 51% y de llegar al año 2050 con carbono neutralidad, y en eso estamos trabajando y la industria es pionera. Yo estoy en este momento en Barranquilla, Juan Pablo, y aquí hay un foro que se llama Hechos de Sostenibilidad de la Industria, lo que está mostrando todo lo que está haciendo, y le digo, y sin lugar a equivocarme, que es de los sectores económicos más comprometidos con esa diversificación y transición energética, pero tenemos que tener los pies puestos sobre la tierra, porque si Colombia pierde la autosuficiencia energética de una manera innecesariamente anticipada, pues lo que vamos a terminar es importando petróleo y gas durante los próximos 30 o 40 años. Pero entonces, eso en otro país, claro, pero Juan Pablo. Pero entonces pero entonces ayúdeme a hacer esa línea de tiempo. Sí. Yo insisto en la línea de tiempo, porque listo, yo entiendo, entonces de momento hacerlo ya y de una sola, pues puede tener un impacto fiscal gravísimo y eso uno lo puede comprender. Pero ¿cuál es el proceso o el horizonte de desmonte que se puede tener por parte de la industria? Claro, yo entiendo, además usted tiene que defender todo un sector que en el momento en donde se les corte pues el negocio, pues quedan en la nada, pero de todas formas tenemos que empezar a soñar eso. ¿Cuál es el horizonte que ustedes tienen? Voy a decir dos cosas, perfecto. Voy a decir dos cosas para que tengamos claro, y es el gran perjudicado
con la destrucción de la industria del petróleo y gas, no son unas empresas privadas que ya son muy poquitas que están en Colombia, no. La gran perjudicada es el Estado colombiano, la capacidad de inversión que tiene la nación, son los departamentos y municipios. Pues, ¿por qué? Porque la empresa más importante del sector es Ecopetrol. Entonces, si lo que el país quiere es acabar con Ecopetrol, esa es la manera más rápida de hacerlo. Y Ecopetrol es el que le da hoy la caja al gobierno y también el que permite que Colombia tenga autosuficiencia energética. No son unas pocas empresas internacionales que hoy ya se cuentan con los dedos en Colombia, no. En Colombia se ha ido estatizando por la puerta de atrás esta industria. Entonces me parece muy importante que entendamos qué es lo que está en juego. Ahora, dicho lo anterior, pues por supuesto que la transición energética, cada país necesita definir cuál es esa línea de tiempo. El gobierno nacional ha definido una línea de tiempo y ahí están las políticas. Y las políticas tienen que ver y son totalmente en línea con COP21 y COP26 y tiene que ver con buscar reducciones de gases de efecto invernadero un 51% en 2030, carboneutralidad al 2050, y la industria está totalmente casada y comprometida con ese objetivo y lo está cumpliendo. Pero tiene sentido entonces ver cómo logramos acelerar y cómo logramos forzar una transición. ¿Sabe qué nos puede terminar pasando? Lo que le está pasando a Europa, Juan Pablo, es que Europa en este momento está teniendo dificultades para garantizar la energía a sus habitantes. Pero pues eso sí es por el tema de la guerra con Ucrania. Pero Paula, entre Rusia y Ucrania. Pero también, pero no solo pero mira, pero la guerra lo que hizo es que ha incrementado como en $20 más el precio del barril, pero es que durante el año pasado, por la demanda de energía del mundo, pues ya estábamos en $80 el barril. Entonces lo que tenemos que entender es que el mundo va a continuar demandando y consumiendo petróleo y gas. Y yo le pregunto una cosa, Paula, y es, si cortamos mañana, y mañana entonces sepultamos la industria de petróleo y gas, listo, empezamos a importar gas, a importar aún más gasolina, a importar, y te le digo una cosa, entonces, ¿qué le vamos a decir a 11 millones de hogares colombianos que están utilizando gas natural? Ah, no, pues se va a incrementar el costo del gas natural, pero no importa. ¿Qué le vamos a decir a 3,5 millones de hogares que están utilizando GLP? Ah, no, sí. Pues sí, se va a incrementar porque son derivados del petróleo. Sí. ¿Qué le vamos a decir, Paula? ¿Qué le vamos a decir a los colombianos que están consumiendo electricidad cuando el 25% de esa electricidad y el respaldo del sistema eléctrico de Colombia lo da el gas natural? Que no, que se acostumbren a que entre las 6 y las 8 de la mañana y a partir de las 7 de la noche no hay electricidad en Colombia. Tenemos que ser bastante más responsables en eso. Por Dios, claro. Aquí no se trata de negar el cambio climático, ni se trata tampoco de indicar que esta industria está opuesta a una transición, pero esa transición tiene que ser responsable. Doctor Lloreda, no permítame hacerle, por favor, no sea en 15 años. Última Paula, pregunta. Por favor, siga. Sí, pero permítame hacerle una última pregunta precisamente sobre esas cifras tan optimistas que se plantean en el escenario número 1 para mantener o sostener la producción. Para lograr esas cifras, estamos hablando también de incluir la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, es decir, de acudir al fracking. ¿Cuánto de producción a través del fracking se necesitaría para poder llegar a esos 105 billones de pesos de ingresos, a esas otras inversiones de las que ustedes hablan? Vea, ahí estamos hablando de mantener la producción actual, lo primero. No estamos incluyendo incluso un planteamiento que se ha hecho, y es que parar las exportaciones, lo cual generaría pues una crisis en la balanza comercial gigantesca. Pensemos cómo reemplazaríamos 13,000 millones de dólares a partir del próximo año si dejamos de exportar casi 400,000 barriles de petróleo. Y vaya y consigue la plata entonces para comprar, para salir a buscar entonces esos combustibles. Tenemos que ser bastante más responsables en eso. Eso no está incluido. Y nosotros tampoco estamos incluyendo lo que Colombia podría tener en producción de petróleo y gas y las reservas por yacimientos no convencionales, que podría perfectamente, si los proyectos de piloto de fracking muestran que esta técnica se puede adelantar de manera segura, como nosotros creemos, nosotros en 3 años, 4 años podríamos estar en 1 millón de barriles y podríamos tener reservas aseguradas por los próximos 20 años de petróleo y gas. Pero eso no lo estamos incluyendo en estas proyecciones, Paula, para que lo tengas claro. Estamos hablando incluso en un escenario que es muy conservador.
pero que es un escenario que es muy distinto Bien, a apostarle a languidecer la industria del petróleo y gas, cosa que no está haciendo realmente ningún país con algún nivel de sensatez, pensando especialmente en que esto afecta a los más pobres, a las clases medias y el bolsillo de los colombianos. Porque una cosa, Pablo y Juan Pablo, les digo, lo que esta industria no le aporte al país en materia de recursos, en materia de regalías, en materia de inversión en compra de servicios, lo que no le aporte o lo pagamos los colombianos con más impuestos o tenemos que condenarnos a la pauperización y a la pobreza. Pues es en realidad, y por eso hay que plantear esta discusión, este es en realidad uno de los debates, uno de los temas primordiales en el momento que vivimos. Hoy no es solo en Colombia, sí, porque tenemos cerca una elección presidencial, sino en el mundo entero, porque a la larga también significa, un estilo de vida al que estamos acostumbrados, desde los combustibles con los que se movilizan los buses de Transmilenio o del Mío en Cali, o el combustible de los aviones o los vehículos o las motos, hasta el gas con el que cocinamos, pero también es la pregunta sobre el planeta en el que vivimos. Muy interesante este tema y por eso creo que es crucial dentro de la elección que viene ya en muy pocas semanas para todos los colombianos. Francisco Lloreda, gracias por estar con nosotros desde la presidencia de la Asociación Colombiana de Petróleos y darnos esta perspectiva que, insisto, es necesaria, hay que tenerla en cuenta, porque claro, es muy fácil decir bajamos el taco, pero ¿y el estilo de vida que tenemos qué? ¿Y la economía cómo? ¿Y el bolsillo de los colombianos de qué manera? Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. No, muchas gracias a ustedes por esta entrevista, por la oportunidad. Y quiero decirles, todos estamos buscando un nuevo objetivo y es un planeta que sea sostenible. Pero tenemos que hacerlo con mucho realismo y responsabilidad porque si no estamos dando un salto al vacío y terminamos en un escenario peor, no solo desde el punto de vista económico y social, sino en lo ambiental. Entonces, muchas gracias Juan Pablo. Paula, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, es Francisco Lloreda, presidente de la ACP. Vamos a hacer una pausa muy chiquita y prepárese Mauricio, porque lo que veremos a continuación, yo sé que lo va a emberracar mucho, pero muchísimo, porque hablando de medio ambiente, vamos a mostrarles unas imágenes de cómo prefirieron destruir un páramo antes que cuidarlo. ¿Y esto para qué? Para hacer una carretera. Eso será en segundos, cuando sigue la W.